¿Qué tal, chicos? Continuando con el tema de geografía física, hoy vamos a ver el tema de hidrosfera. Ya habíamos visto la parte sólida, que es la geósfera, la parte gaseosa, que es la atmósfera, y hoy nos falta completar con la parte líquida, que viene a ser hidrosfera, ¿sí? Entonces, la hidrosfera va a ser aquella parte del planeta conformada por agua en sus tres estados, sólido, líquido, gaseoso. Vamos a ver lo que son océanos, mares, ríos, lagos, ¿sí? Pero primero, la distribución del agua en el planeta. ¿Dónde vamos a encontrar la mayor parte del agua del planeta? Y va a ser en los océanos. Océanos y mares va a tener un 97%, un poquito más del 97%. Con esto ya vamos comprendiendo que más del 97% del agua es salada. Entonces, tenemos muy poca, en todo caso, muy poco porcentaje, muy poca cantidad de agua dulce en el planeta. Ahora, esta agua dulce, ¿dónde vamos a tener la principal reserva? Porque de repente pensamos, aprovechar en los lagos, en los ríos, cosa que no es cierto. Mira, nuestra principal reserva de agua dulce, un poco más del 2%, se encuentra en los glaciares. Es por eso que es tan importante preservar nuestros glaciares y evitar que se descongelen de forma agresiva por el calentamiento global. ¿Por qué? Porque es nuestra principal reserva de agua. Ahora, luego, la segunda reserva de agua dulce que tenemos, con aproximadamente un 0,6% de agua total del planeta, se encuentra en el subsuelo, aguas subterráneas. Entonces, esas son las dos principales fuentes, reservas de agua dulce que tenemos. Luego ya en un porcentaje mucho menor, 0,02%, se va a encontrar el agua dulce en ríos y lagos, y en un 0,001% el agua que vamos a encontrar en la atmósfera, en lo que es la humedad, nubes, en fin. Entonces, chicos, acá vamos entendiendo por qué la importancia de preservar nuestros glaciares, porque es nuestra principal reserva de agua dulce. Ahora, para entrar a lo que es hidrosfera, primero debemos entender el ciclo del agua, que va a tener varias etapas, pero que tres son las más importantes, que son las que vamos a ver por aquí. Entonces, podemos iniciar en cualquiera, pero vamos a empezar por la evaporación. Chicos, ¿qué ocurre cuando hay ingreso de rayos solares con las masas de agua? ¿No? Se eleva la temperatura y se va a empezar a evaporar. Ahora, esa masa de agua que se evapora luego va a elevarse y al encontrarse a cierta altitud va a empezar a condensar, porque estas partículas de agua, ¿no? esta masa de agua que se evapora se adhiere a partículas de polvo que tenemos en nuestra atmósfera. De repente te ha pasado esos días donde todavía teníamos brillo solar y veías ingresar los rayos solares y como pequeñas partículas, ¿no? Tú pensabas que de pronto alguien había hecho polvo, pero ese es el polvo atmosférico que va a permitir la formación de nubes. Entonces, se evapora el agua y luego pasamos a la condensación, que va a ser la formación de nuestras nubes. Luego, chicos, estas nubes se van a saturar de agua. Por la evaporación que va a llegar, se van a saturar y posteriormente va a precipitar. El agua que precipita puede ser mediante lluvias, garúas, lloviznas o también precipitaciones sólidas como nieve, granizo. Va a llegar a la superficie y luego va a discurrir. Ejemplo, pueden ser en ríos, riachuelos, cataratas, que por gravedad van a regresar hacia los océanos y se vuelve a repetir el ciclo. Se evapora, condensa, forma nubes, precipita y vuelve a los océanos. Ahora, también puede ocurrir que parte del agua se infiltre en el subsuelo, pero también terminan desembocando en lo que son océanos. Entonces, chicos, este es el ciclo del agua y hay que tenerlo presente. Ejemplo, profesora, ¿por qué la zona ecuatorial presenta gran cantidad de lluvias a lo largo del año? Una de las razones, chicos, es que como una zona muy cálida, la evaporación es mayor. Al ser mayor la evaporación, tenemos mayor formación de nubes, condensación, por lo tanto también más lluvias, ¿sí? Entonces, este ciclo no lo podemos olvidar. Ahora, si vemos la clasificación de las aguas por su distribución y ubicación en el planeta, vamos a tener 4 tipos.
lénticas, lóticas, freáticas y atmosféricas. Acá es sencillo de diferenciarlo. Cuando vemos las aguas lénticas, nos estamos refiriendo a aquellos cuerpos de agua que están en aparente reposo. Ejemplo, ¿no? Vemos un lago. Tú ves, el agua como que no va hacia ningún lugar, en aparente reposo. Ese sería un cuerpo de agua léntico, ¿no? Ejemplo, lagos, lagunas. Te pueden preguntar en el territorio peruano, ¿cuál es el cuerpo de agua léntico más extenso? Ah, ya profesora, cuerpo de agua léntico, entonces agua en reposo. Ah, te están preguntando por el lago Titicaca. Ahora, lo contrario, cuando tenemos aguas lóticas, vienen las que son las masas de agua que se encuentran en constante movimiento. Ejemplo, puede ser una catarata, puede ser un riachuelo, pueden ser ríos, masas de agua que al observarlas simplemente podemos ver cómo se desplazan. ¿Sí? Ahí pueden ser ríos, riachuelos. Ahora te preguntan, cuerpo de agua lótico más extenso del Perú. Ah, profesora, me están preguntando por agua en desplazamiento. ¿Podría ser el río más extenso del Perú? En ese caso la respuesta sería el Ucayali, ¿cierto? Que ya luego vamos a ver lo que es hidrografía peruana. Listo. Ahora, chicos, con respecto a las aguas freáticas, de repente por ahí has escuchado la napa freática, se refiere al agua que vamos a encontrar en el subsuelo, ¿no? Pueden ser acuíferos, pueden ser ríos subterráneos o la napa freática que va a encontrarse simplemente agua en el subsuelo. Listo. Y las atmosféricas, por el nombre lo puedes deducir, son masas de agua que vamos a encontrar suspendidas en el aire. Puede ser la humedad, nubes, hasta las mismas lluvias que vamos a tener en nuestra atmósfera. ¿Sí? Entonces, chicos, con eso tendríamos claro la distribución de las aguas, ¿no? Y la clasificación según dónde las vamos a encontrar. Ahora vamos a ver los cuerpos de agua, pero clasificados en océanos, mares, lagos y ríos. ¿Sí? Vamos a iniciar por los océanos. Los océanos, chicos, son grandes masas de agua salada rodeados por 2 o más continentes, ¿no? Ejemplo, nuestro océano Pacífico es una gran masa de agua salada que está rodeada por América, Asia, ¿cierto? Entonces, ahora lo que tenemos que ver es características de nuestros océanos. Aparte de la salinidad, el color, la densidad, que también se podría estudiar, vamos a ver primero los movimientos de las aguas oceánicas. Hay 3 movimientos muy importantes, que son las olas, las mareas y las corrientes marinas, que a veces confundimos los términos, pero es sencillo, mira. Las olas son movimientos superficiales, ¿no? Esos movimientos ondulatorios que vamos a encontrar sobre los océanos. Ahora, la principal causa puede ser por un sismo, en fin, pero la principal son los vientos. Cuando tú vas, ejemplo, a una playa y hay vientos fuertes, vas a tener un oleaje fuerte. Pero en cambio, de pronto vas a una playa que está en un lugar metido, como una pequeña ensenada, una bahía, y los vientos, al no ser tan fuertes, el oleaje es bajo. Ejemplo, ¿no? Cuando de pronto conoces Ancón o Pucusana, vas y casi no hay olas. Es porque es una zona metida, ¿no? Como un arco metido, donde los vientos no impactan de forma directa. En cambio, cuando vas a las playas, ejemplo de Lima Sur, donde tú ves, es una parte amplia de la playa, los vientos llegan con fuerza, las olas son mucho más fuertes. ¿Sí? Ahora vamos a clasificar, hay 2 tipos de olas muy importantes, las de oscilación y las de traslación. Sencillo, las de oscilación son esas que se dan mar adentro, donde solo el agua sube y baja, por eso se llama oscilación, oscila, como cuando vas a pasear en tu bote, ¿no? Ese movimiento que te marea de subida y bajada, esas son las olas de oscilación. Ahora, las de traslación son aquellas que vamos a encontrar ya en los litorales, ¿no? ¿Eso te acuerdas de cuando eras pequeño, corrías, ibas, venías pensando que las olas te iban a llevar? Esas son las olas de traslación. Esos chicos ya van a trasladar agua. Esas cuando vas a practicar tu deporte, ¿no? El surf, y buscas olas grandes, son esas, las olas de traslación. Listo. Estos chicos,
tú sabes que estas olas revientan y luego hay un movimiento de retorno de las aguas. Sí, ese movimiento que pensabas que te iba a jalar al mar y nunca más te iba a regresar. Ese movimiento, chicos, tiene el nombre de resaca. Entonces, cuando vas a la playa y ves ese movimiento de retorno de las aguas, esa es una resaca. Entonces, espero que sea el único concepto de resaca que tú manejes, ¿sí? Retorno de las aguas. Ahora, oscilación y traslación. En el caso de oscilación, chicos, acá por ahí quizá puedes tener una pregunta sobre partes de las olas. Es similar a cuando ves ondas en física, ¿no? La parte elevada cresta, la parte baja valle y la longitud entre dos crestas, longitud de onda, así que ahí no hay mayor dificultad. Luego, hay otro tipo de ola que ya son las olas de origen sísmico, que tú de repente recuerdas tsunamis, ¿cierto? Estas son unas olas inmensas, pero ya esta es por causa de un movimiento sísmico fuerte. También tenemos las olas de contacto. Las olas de contacto se producen en desembocaduras de grandes ríos caudalosos. Ejemplo, tú te imaginas toda el agua del río Amazonas entrando al océano Atlántico. Ese choque de masas de agua me va a generar olas, incluso olas, chicos, que son consideradas peligrosas y que practicar surf en esos lugares es un deporte extremo. Tú ves incluso las olas y van a ser marrones. ¿Por qué? Por todo el agua que va a traer el río. Pero estoy siendo clara, esas olas de contacto son las desembocaduras de ríos caudalosos. Profesora, si voy a la desembocadura de mi río Rímac, del Chillón, ¿encuentro estas olas? No, pues chicos, ahí llega ya más basura que otra cosa, ahí no vas a encontrar. Ahora, si hablamos del Amazonas, si hablamos del Nilo, en ese caso sí. Listo. Ahora, esto es para olas. Cuando hablamos de mareas, mareas, chicos, ya son los movimientos, pero ya no los ondulatorios, que son las olas, sino son cambios en el nivel del mar. De pronto te ha pasado, ¿no? Ibas a la playa, tú para que nadie te tape tu sombrilla, te ibas adelantito, cerquita al mar, y ahí ponías tu sombrilla, tus cositas, alquilabas tu silla y ya está. Pero con el pasar de las horas no te dabas cuenta y de pronto venía una ola y se llevaba tus cosas, ¿no? Corrías a recoger las sandalias, la ropa, porque el nivel del agua subió y tenías que retroceder. Chicos, ese cambio del nivel de las aguas, ya no estamos hablando de un oleaje, estamos hablando de las mareas. Entonces, estas mareas, la principal causa, chicos, es la atracción de la luna. El sol también influye, pero principalmente la atracción de la luna. Vamos a tener dos tipos, marea viva y marea muerta. Acá tienes que tener cuidado, porque a veces relacionamos mal los conceptos. Decimos, profesora, marea viva cuando sube, marea muerta cuando baja. Eso es falso. Chicos, ¿qué ocurre? Cuando hay marea viva, luna nueva, luna llena, y el cambio del nivel del agua es notorio. Esos días que llegabas a la playa tempranito y veías todo lleno de algas, hasta cangrejitos, arañitas de mar, pero tú muy, ¿te acuerdas que recogías? Ya. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que el nivel de las aguas en las noches fue alto, ¿no? Y cuando tú llegas, bajó. ¿Por qué aumentó en la noche? Por la atracción de la luna. Y cuando llegas, pues ese nivel ha descendido. Chicos, esos cambios de mareas se le conoce como marea viva, el cambio del nivel, que cuando sube se llama flujo, cuando desciende, reflujo. El nivel máximo de la marea, el punto más alto, se le conoce como pleamar, y el punto mínimo, bajamar, ¿sí? Entonces, de pronto, el ejemplo que te puse, estabas en la playa con tus cositas, sube el nivel del agua. ¿Qué pasó? Se dio un movimiento de flujo, ¿sí? Entonces, chicos, eso es marea viva. Puede que suba o puede que baje. Cuando hablamos de marea muerta, esto ya ocurre en las cuadraturas, cuarto menguante, cuarto creciente. Chicos, acá ya no hay un nivel, ¿no? Un cambio de este nivel de aguas notorio. El cambio es mínimo. Entonces, de pronto, si tú no sabes nadar,
No vas a ir pues a la playa los días donde tenemos marea viva, porque quizá no regreses. Ah, profesora, busco en el calendario cuando haya marea muerta y esos días te vas a bañar tranquilo, ¿sí? Porque no hay un cambio notorio. Ahora, ya vimos olas, vimos mareas. El tercer movimiento, chicos, son las corrientes marinas, que en palabras sencillas son como ríos de agua, pero dentro del océano, que se van a desarrollar por diferentes densidades de las aguas, pero la causa principal tiene que ver con el movimiento de rotación. ¿Recuerdas que cuando vimos rotación hablamos del efecto Coriolis? Ya, es ese efecto que va a generar la desviación de vientos y corrientes marinas. Justo, chicos, este efecto Coriolis es el que va a determinar la desviación de estas corrientes marinas. Entonces, principal causa de las corrientes marinas, el efecto Coriolis relacionado al movimiento de rotación. Acá la clasificación es sencilla. Tienes corrientes marinas cálidas y corrientes marinas frías. ¿Cuáles son las cálidas? Aquellas que se originan en el Ecuador, y las frías, aquellas que se originan en los polos. Ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de corrientes marinas que son más de 8 corrientes, pero son 2 las más importantes, el Niño y Humboldt. Aquí tenemos los dos tipos: la corriente del Niño, que es una corriente cálida porque viene de la zona ecuatorial, y la corriente de Humboldt o corriente peruana, una corriente fría porque viene de zonas polares, ¿sí? Entonces esa es toda la diferencia en lo que es corrientes cálidas y frías. Listo, chicos, continuando con océanos, ya vimos lo que son movimientos de las aguas oceánicas, pero ahora hay que ver lo que pasa adentro, ¿sí? Morfología submarina. Para esto vamos a utilizarlo de forma general en todos los océanos, siempre se va a repetir esta misma morfología. Ya cuando veamos mar peruano vamos a ser ya específicos en nuestro mar, ¿sí? Por ahora de forma general. Se divide en 3 partes: zócalo, talud y el fondo oceánico. Cuando vemos el zócalo, también llamado la plataforma continental, mira, es esa extensión que viene del continente, ¿no? Y que va bajando de a pocos, como cuando vas a la playa, empiezas a entrar al mar, esa parte de esa arenita que empiezas a caminar. Chicos, no es que nosotros llegamos al mar y de pronto encontramos un abismo, ¿cierto? Entonces, esa parte se le llama la base de los continentes, plataforma continental. Ese es el zócalo. ¿Por qué es importante? Porque aquí vamos a tener la principal zona de extracción de recursos. Ejemplo, lo que es pesca. A esta zona, chicos, que va a llegar hasta los menos 200 metros, se le conoce también como zona fótica. ¿Por qué zona fótica? Recuerda que fotos viene de luz, que es la zona hasta donde vamos a tener ingreso de rayos solares. En palabras más sencillas, zona iluminada, llamada también zona nerítica por las especies vivas que vamos a encontrar aquí. Entonces, eso es hasta los menos 200 metros. Ahora, luego del zócalo vienen profundos abismos, como especie de cañones, ¿no? Donde la pendiente es sumamente pronunciada. Chicos, a ese abismo se le conoce como talud. Acá vamos a tener gran caída de materiales que se van a ir acumulando en las partes bajas por gravedad, ¿cierto? Entonces, a la zona del talud, que va desde menos 200 metros hasta menos 4000 metros aproximadamente, se le llama también la zona batial. Luego, de menos 4000 a mayor profundidad, vamos a tener ya el fondo oceánico. Y el fondo oceánico vamos a encontrar 3 tipos de relieve muy importantes. El primero son las fosas oceánicas. ¿Recuerdas cuando vimos geósfera que dividimos la corteza en cial y cima? Bueno, chicos, aquí es la zona de contacto entre estas dos cortezas, donde, ejemplo, y te voy adelantando un poquito el tema, cuando las placas tectónicas chocan, impactan, aquí se va a destruir la corteza. Esa es una fosa oceánica. Luego tenemos una especie de llanura, ¿no? Esa parte plana al fondo de los océanos, que es la llanura abisal, y tenemos cordilleras submarinas, que también se encuentran en actividad volcánica. Chicos, a esa cordillera submarina se le conoce como la dorsal oceánica.
Entonces, por si acaso, para que puedas ir relacionando temas, tenemos, mira, en esta parte amarillo es la plataforma que viene, la plataforma o zócalo, el talud, corresponde a lo que es el cial, que es la parte de la corteza continental. En cambio, lo que tenemos aquí en naranja es lo que se conoce como cima. ¿Recuerdas que era la corteza oceánica? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la llanura abisal, ya nos estamos refiriendo a aquella parte de la corteza oceánica. Pero cuando hablamos del zócalo, seguimos todavía hablando de la corteza continental. Listo, chicos, entonces, para ya terminar, a esta parte de aquí también se le conoce como zona abisal, que son las zonas más profundas. En realidad nosotros, chicos, aquí llegar ya es sumamente complicado para tener información sobre estos lugares debido al aumento de la presión. Ahora, lo que vamos a ver son algunas características de los océanos, ¿no? Hay muchas, pero al menos las más importantes. Ahora, te he ordenado los océanos de mayor a menor tamaño. Entonces, con esto ya tenemos una primera información. El más grande de todos, ¿cuál va a ser? El nuestro, ese que cuando vas, bueno, cuando íbamos todavía salíamos tranquilamente en verano a la playa, ¿cierto? El Océano Pacífico. En segundo lugar el Atlántico, tercer lugar viene el Índico, Antártico y Ártico, en ese orden. Entonces, el más pequeño, el Océano Ártico. Chicos, algunas características del Océano Pacífico, ¿por qué no debes olvidar? Es el más grande de todos y el más caudaloso. ¿Qué implica caudaloso? El que tiene mayor volumen de agua. Es el más antiguo. Cuando veamos tectónica de placas, deriva continental, que es origen de continentes en geodinámica, vamos a ver de un océano primitivo que es el llamado Pantalaza. Bueno, se cree que los residuos de ese océano primitivo se encuentran en el Océano Pacífico, por eso el más antiguo. El que tiene mayor cantidad de islas y archipiélagos, el que tiene más arrecifes, también el de mayor actividad sísmica y volcánica. Sí, seguro recuerdas el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad, tanto sísmica como volcánica. Ejemplo, también nosotros estamos ahí, Perú. Es el más profundo en las fosas de las Marianas, menos 11.033 metros aproximadamente de profundidad, y va a ser el que tiene mayor biomasa, ¿no? A eso nos referimos con cantidad de vida, desde peces hasta algas y arrecifes de coral, ejemplo. Listo, chicos, actualmente el Océano Pacífico es el más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos hablando del océano donde se va a generar la mayor actividad económica. Tenemos a potencias mundiales como Asia, y la parte de lo que es Asia, China, tenemos Japón y también tenemos Estados Unidos por el otro lado. Entonces es por eso que actualmente el océano de mayor importancia es el Océano Pacífico. Listo, ahora pasando al Atlántico, chicos, el Atlántico es como que el segundo más extenso, el segundo más caudaloso, el segundo más profundo, ¿no? Ahora, ¿en qué va a sobresalir? Bueno, en algo sí le gana al resto. Tiene la dorsal más extensa. ¿Recuerdas que era dorsal? Una cordillera submarina. Bueno, la cordillera más extensa se encuentra en las profundidades del Océano Atlántico y se llama la dorsal mesoatlántica. Es el más cálido. Tenemos esta parte del Mar Caribe, por ejemplo, y el más joven, donde se han encontrado rocas de menor edad, ¿sí? Y el que va a tener más países litorales, el que va a tener, en todo caso, mayor cantidad de países rodeando este océano. Ahora, el Índico, chicos, es el tercero más extenso, tercero más caudaloso, tercero más profundo, pero va a destacar en que es el océano más salado. Aquí encontramos el Mar Rojo, que es el más salado de todos, y lamentablemente también el más contaminado. Ahora, por ahí puedes encontrar información, profesora, pero yo he escuchado que el Pacífico es el más contaminado. Incluso hay reportajes de islas, ¿no? Parecen islas de basura flotando, animalitos que quedan atrapados y en fin. Claro, yo entiendo que tenemos una gran cantidad de contaminación en el Océano Pacífico, chicos, pero en el Índico tenemos un problema más grave, que son derrames de petróleo. Entonces, ahí viene la diferencia, ¿cierto? Limpiar basura, sacar basura del océano es mucho más sencillo que limpiar el petróleo de la superficie oceánica. Por eso se considera el Océano Índico.
Luego tenemos el océano Antártico, que ya vamos a encontrar rodeando la Antártida, y el nombre no creo que te vaya a confundir. Acá lo importante son grandes recursos naturales como el krill. Esa, por ejemplo, fue pregunta de San Marcos. ¿Cuál es el primer eslabón de la cadena alimenticia marítima en mares antárticos? Y la mayoría, ¿no? Fitoplancton. Claro, pero el fitoplancton es la base. Si hablamos del primer eslabón es ¿quién se come a ese fitoplancton? Y todavía habían puesto entre las alternativas krill, entre paréntesis crustáceo, ni siquiera para que te olvides. Pero bueno, en este caso, chicos, el krill es una gran fuente de proteínas y es alimento de peces más grandes, incluso hasta de ballenas. Listo, acá vamos a encontrar los icebergs o témpanos de hielo más grandes, ¿no, profesora? Titanic, ya, ok. Esos icebergs, esos bloques de hielo que solamente vemos una pequeña parte en la superficie, pero la base es mucho más extensa, ¿no? Ejemplo, cuando le eches tus cubitos de hielo a tu limonada, en realidad en la superficie queda una pequeña partecita del hielo y la mayor parte está abajo. Similar son los icebergs. Son inmensos bloques de hielo, chicos, pero que solo se ve una pequeña parte en la superficie y el resto se encuentra al interior, ¿sí? Los icebergs más grandes del mundo los encontramos en la Antártida, rodeando. Y para terminar, el océano Ártico, que es el más pequeño, el más boreal se refiere al que está al norte. Chicos, y eso es lo que pasa en el Polo Norte. En el Polo Sur tenemos la Antártida y alrededor un océano, pero en el Polo Norte no tenemos continente, es todo océano, y ahí se forma como una especie de capa de hielo, pero como es nuestra forma del planeta esferoidal, se forma como un casco, como si le pusieras un casco de hielo al planeta. A eso se le conoce como casquete polar en el océano Ártico. Y aquí vas a encontrar la mayor cantidad de icebergs, no tan grandes como los del océano Antártico, pero sí en mayor cantidad. Ahora, por ejemplo, también estamos teniendo problemas en el océano Ártico con derrames de petróleo, ¿sí? En lo que es comercio entre lo que es Rusia, Asia, se están teniendo problemas con derrames de petróleo, pero que lamentablemente, como esta no es una zona conservada, así como los mares antárticos, está teniendo graves problemas ecoambientales. Ahora, chicos, si bien ya vimos océanos, hay que diferenciarlo de mares. Los mares ya no vamos a encontrarlo en todos los océanos, es en realidad una parte, una porción del océano, que por lo general se encuentra bañando costas de continentes, de islas, ¿sí? Entonces, un mar es sencillo, una porción del océano. Por ejemplo, nuestro mar peruano es una parte del océano Pacífico Sur, ¿cierto? Que el Perú se adjudicó, en palabras más sencillas, el Perú se agarró y forma parte de nuestro territorio. Ahora, hay tres tipos de mares: epicontinental, insular y mediterráneo. Sencillo. El epicontinental son aquellos mares que rodean continentes. Ejemplo, el mar del Perú, el mar de Grau, el mar de Chile, el mar de Ecuador. ¿Se entiende? Mares que rodean el continente. Luego tenemos los mares insulares, que ya son mares que ya no van a rodear continentes, sino que van a rodear islas o archipiélagos. Ejemplo, el mar del Caribe, mar del Japón. Cuidado, no te vayan a intentar confundir, ¿no? Y te dicen: existe una gran cantidad de islas en el mar de Grau. Debido a ello, es considerado de tipo insular. Ya, profesora, pero si tiene islas, puede ser. No, chicos, cuando hablamos de que rodea continentes, así tenga islas, es epicontinental. Ahora, si ese mar solo va a rodear una isla o un pequeño conjunto de islas, en ese caso es insular. A ver, ejemplo, si nuestra isla San Lorenzo tuviese un mar, el mar de San Lorenzo, ese sería un mar insular, pero no ocurre porque todo es el mar de Grau, ¿sí? Y el mar Mediterráneo son esos mares que están la mayor parte dentro del continente, así como el Mar Negro o como el mismo mar Mediterráneo entre Europa, África y Asia, pero no te olvides que tiene que seguir conectado al océano. Mediante un estrecho se conecta al océano. Si ese estrecho, si esa conexión
se pierde, eso deja de ser un mar. ¿Y en qué se va a convertir? En un lago. ¿Sí? Entonces los mares mediterráneos como el Mar Negro, la mayor parte se encuentran al interior del continente, pero siguen conectados al océano. Y acá te he puesto algunos tipos de mares, algunos mares principales, como para que puedas ahí ir añadiendo información. Tenemos el mar de Coral, que es el más extenso de todos, el mar Rojo, que es el más salado. Por ahí, no, profesora, pero no era el mar Muerto. Es que el mar Muerto ya no es mar, luego te cuento. Actualmente el Mar Rojo es el más salado. El Mediterráneo, ese que está entre Europa, África y Asia, es el más contaminado, lamentablemente por todos los residuos de estos tres continentes. El Mar del Caribe, que es el más cálido de todos, ¿no? ¿Te acuerdas tus vacaciones en el Caribe? Ahí está. El Mar de las Marianas, que es el más profundo, ahí se encuentra la fosa de las Marianas. Y el tuyo, no podíamos olvidarnos de nuestro mar, el Mar de Grau, que es considerado uno de los más ricos del mundo, hablando de biodiversidad y biomasa marina. Ahora, para mares, suficiente con esto, chicos. Vamos a lagos. ¿Qué es un lago? Una masa de agua, pero puede ser dulce o salada. Cuidado que algunos creen que los lagos, todos los lagos son dulces, agua dulce. Eso no necesariamente. Son masas de agua que se va a encontrar rodeada por tierra. ¿Dónde? En las partes hundidas de los continentes o de islas. Ahora, hay distintas clasificaciones, ¿no? Yo te he puesto una aquí, hay otra que dice por tamaño, que si es grande se le dice lago, que si es pequeño se le dice laguna, pero yo prefiero ver la clasificación por su origen. Y mira, ejemplo, tenemos los lagos glaciares. Esto el nombre te va a ayudar. Los glaciares, chicos, son aquellos que se forman en las partes bajas de los nevados de las zonas glaciares por el deshielo, ¿no? Se forman una especie de morrenas que son depósitos glaciares donde se va a acumular agua. Esos son los lagos de origen glaciar. En el Perú tenemos, sí, y es más, son los más abundantes a nivel mundial. De repente has escuchado por ahí la laguna de Yanganuco, que en realidad no es su nombre, en realidad la quebrada, el lugar se llama Yanganuco, pero le dicen laguna de Yanganuco. O la laguna de Parón, la laguna 69 en Ancash, entonces todas esas son de origen glaciar, ¿sí? Luego, los lagos de origen tectónico son aquellos que se forman en grietas, en fisuras, viene de tectónica de placas, de tectonismo, en partes profundas, en grietas que se han abierto en la superficie. Estos son los más profundos. Ejemplo, nuestro lago Titicaca. Luego, los residuales, la palabra te va a dar una pista. Viene de residuo, son un residuo de algo. ¿De qué? Son antiguos mares. Ejemplo de lo que te comentaba hace un momento, profesora, el Mar Muerto, ¿qué pasó? Porque ya no lo consideramos como el más salado. Chicos, porque el Mar Muerto quedó separado del océano, perdió la conexión. Por lo tanto, ahora es ¿qué? Un lago, pero un lago de origen residual, porque era un mar que actualmente es un lago. Chicos, estos van a ser los más extensos, justamente porque eran antiguos mares. Los de barrera, con esto tienes que tener cuidado. Son efímeros y peligrosos, ¿no? Profesora, mi amigo, no. Efímeros, chicos, recuerda, son de corta duración. Y ahora, ¿por qué peligrosos? Te explico. Imagina, ¿no? Hay un sismo o un derrumbe de rocas y cae en el cauce del río. Entonces, esto va a generar que se forme una especie de lago, lagunita, que va a empezar a acumularse agua. Chicos, pero esta barrera es estable, ¿va a ser una barrera continua? No. En cualquier momento esa barrera se rompe por el aumento del volumen de agua y me puede generar fenómenos como desbordes, es poco, como aluviones incluso, que arrasan con gran cantidad del territorio, ¿sí? Entonces, por eso esto se habla de efímeros y peligrosos, porque son de corta duración y pueden generarnos desastres naturales. Luego, los de herradura. Debes haber visto alguna vez una imagen satelital de los ríos de la selva. Tienen como un montón de curvitas, ¿cierto? Esas curvas es porque el relieve es plano. Chicos, a esas curvas se le va a llamar meandros. ¿Qué pasa? Cuando tenemos aumento de lluvias, estos meandros van a como que aumentar su tamaño. Y luego, cuando hay una temporada que llueve menos, esto regresa
a su cauce normal, pero quedan como cuerpos de agua empozados, que son pequeñas lagunitas. Esos, chicos, son los famosos lagos de herradura. ¿Por qué de herradura? Porque tiene esa forma como en U. Lo que en la selva le dicen también las famosas cochas o lagunas, son los lagos de barrera. Perdón, de herradura, chicos. Y para terminar, los artificiales son aquellos construidos por el hombre, lo que conocemos como represas, reservorios, ¿no? Ejemplo, nosotros, la represa Gallito Ciego fue construida y tuvimos que reubicar a varios centros poblados que se encontraban en la parte baja. Dijeron, ¿saben qué? Aquí vamos a construir una represa, así que tu pueblo va a quedar bajo el agua. Mejor los reubicamos en un mejor lugar y les ponemos mejores condiciones de vida, ¿no? Eso fue un ejemplo en la represa Gallito Ciego. Y listo, esos son los lagos artificiales. Te he puesto algunos lagos. El más extenso de todos, el antiguo mar Caspio, que ahora es el lago Caspio. El más profundo de todos, el lago Baikal, que está en Rusia. El lago Muerto, ya te dije, era mar, ahora es lago, que es el más salado. Y el Titicaca, ¿no? Para que no te sientas mal, destaca en algo, sí, en algo. No es el más alto del mundo, pero sí es el más alto navegable. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar a la Marina de Bolivia. Profesora, ¿Bolivia? Sí, tiene marina y se desplaza sobre el lago Titicaca. Listo. Ahora, hay más lagos, pero eso ya es por ubicación, ¿no? Ejemplo, el lago más extenso de Sudamérica es un lago venezolano, Maracaibo. Pero no olvides que debes comenzar al menos por esta pequeña lista. Listo, chicos, entonces ya vimos lo que es océanos, mares y lagos. Para terminar hidrosfera nos falta lo que es ríos. Un río, sabes, es una corriente natural, continua, que fluye sobre la superficie, sí, que puede desembocar ya sea en el océano, en otro lago o en otro río. Para ello vamos a ver ahora los elementos, ¿sí? Un río va a tener 5 elementos. El primero de ellos puede ser en cualquier orden, pero uno de ellos es el cauce, también llamado lecho, que es el caminito, ¿no? Esa parte de tierra por donde el agua se va a desplazar. Hay cauces que son profundos, cauces que son poco profundos, cauces que son más anchos, ¿no? Incluso se puede llamar también alveo a esta especie de camino. Ese es el cauce de un río. Ahora, cuando hablamos de caudal, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando decimos un río caudaloso? A veces creemos que decir caudaloso es sinónimo de rápido. Esto no necesariamente, chicos. Caudaloso se refiere al volumen. Un río caudaloso es un río que lleva abundante volumen de agua, ¿no? Entonces, caudal es el volumen de agua transportado por un río. Ahora, aquí hay un concepto más. Se habla del régimen. Entonces, el régimen es las variaciones del caudal. Se habla de régimen regular cuando el caudal es casi constante todo el año, ¿no? Ejemplo, los ríos de la selva. Tenemos lluvias todo el año, por lo tanto su caudal es regular porque llevan casi la misma cantidad de agua. No hay un momento en que vaya a ser una disminución drástica ni un aumento repentino, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de régimen irregular, acá sí se va a ver un cambio notable en lo que es el volumen de agua. Ejemplo, los ríos de la costa. Nuestro río Rímac, Chillón, que en los meses de verano, cuando llueve en la sierra, el caudal aumenta. Es más, va a tapar todo el cauce, ¿no? Incluso vemos cómo trae esta agua media turbia, media marrón, por todos los materiales que va arrastrando. Pero en invierno, la temporada de vaciante, cuando ya no llueve en la sierra, vemos que el caudal disminuye, vemos un pequeño caminito casi imperceptible a veces de agua de lo que queda del río, ¿sí? Entonces, no te olvides, cuando hablamos de un río caudaloso, se refiere a un río que lleva abundante volumen de agua. Caudal, volumen de agua. Y el régimen, que puede variar. Ahora, chicos, cuando nos referimos al curso, ¿no? El curso de un río, ese es algo así como el tamaño, la longitud. Hay ríos de curso corto, ¿no? Como tu río de repente el Chillón, el Rímac, o cursos largos de ríos como ejemplo el Amazonas, el río Cayali. Ahora, chicos,
Este curso va a ir desde donde nace el río hasta donde termina, desde la naciente, que puede ser un lago, puede ser una cordillera, hasta su desembocadura, que es donde va a terminar. Ahora, en el caso de la desembocadura tenemos dos tipos. El estuario es cuando el río ingresa en un solo canal, así como nuestro río Rímac, ¿no? Llega al océano e ingresa en un solo canal. Esa es una desembocadura de tipo estuario. Pero ¿qué pasa cuando antes de llegar al océano, ejemplo el río Tumbes, se divide en 4 canales? O simplemente varios canales, pueden ser 3, pueden ser 5. Cuando un río se divide en varios canales, eso ya no es un estuario, estamos hablando de un delta. ¿Sí? Por ejemplo, el río Nilo, que termina en varios canales, es un delta. Pero el río Amazonas, que termina en un solo canal, tiene una desembocadura de tipo estuario. Ahora, acá una pequeña nota, porque también por ahí a veces suelen olvidar estos conceptos que son sencillos. Tenemos un río principal. Cuando hablamos de un río pequeño, ¿no? Un río menor que ingresa a otro río, estamos hablando de un afluente. Se le llama también tributario porque le va a dar sus aguas al otro río, es como que un tributo, a eso se refiere. Entonces, esto es afluente. Por ejemplo, cuando hablamos del río Amazonas, el río Putumayo es un afluente del Amazonas. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos el río Amazonas y el Putumayo entra, ¿sí? O también podemos hablar de los ríos efluentes. Efluente es lo contrario. Ejemplo, tenemos nuestro lago Titicaca y el río desaguadero sale del lago. Cuando sale del cuerpo de agua se le conoce como efluente. ¿Sí? Entonces, eso es para curso, no te olvides, desde la naciente hasta su desembocadura, longitud del río. Ahora, cuando hablamos de corriente, ya nos referimos a la velocidad. Hay ríos, chicos, que porque el terreno es inclinado, la pendiente es alta, van sumamente rápido. Incluso sirve para deportes. ¿No has escuchado por ahí en Lunahuaná el canotaje, cierto? ¿Por qué? Estamos hablando de un río rápido. Nos sirve también para centrales hidroeléctricas. Se aprovecha esta velocidad para generar electricidad. Pero cuando un río está en una pendiente baja, en un relieve llano, incluso hasta puede formar curvas, ¿no? En este caso la corriente es menor, la corriente es baja. ¿Sí? Entonces corriente se refiere a la velocidad. A ver, profesora, ¿cómo se le dice cuando un río va rápido? Esos son los ríos torrentosos. No lo vayas a confundir con caudaloso. Caudaloso es que lleva abundante volumen de agua. Torrentoso es que se desplaza de forma rápida. Para terminar, el último elemento del río, pero por eso no el menos importante, es la cuenca. Chicos, la cuenca es toda el área donde el río va a recolectar, va a juntar sus aguas para posteriormente desplazarse y desembocar. Ejemplo, ¿no? Acá tenemos un río que se va a formar por el deshielo de estos glaciares, el ingreso de agua de repente de una lagunita, ¿cierto? Toda esta área donde el río va a recolectar y se va a desplazar se le conoce como cuenca. Ahora, hay 3 tipos de cuencas. Por ejemplo, en el ejemplo aquí en el gráfico es una cuenca exorreica. Acuérdate, exo es fuera. Cuando hablamos de cuenca exorreica, cuando el río sale del continente al océano, simplemente cuando sale. Esta es una cuenca exorreica. Pero ¿qué pasa? Imagina, ¿no? Ya no sale y se queda aquí adentro en un lago o en una laguna. Profesora, eso sería una cuenca de tipo endorreica. Pero ocurre también, como el caso del río Ica, chicos, que su volumen de agua es bajo, es poco volumen de agua el que transporta. Y esa poca agua que lleva la utilizan para agricultura, para consumo humano, para distintas actividades. Y lo poquito que queda se infiltra en el subsuelo o simplemente se evapora. Entonces llega un momento en que tú ves el camino, el cauce, pero no hay agua, ¿no? Incluso cuando vas por la Panamericana Sur, hay una parte que tú cruzas un puente y ves abajo hay pura tierra y dices, pero no hubiera sido más fácil que rellenen esto en vez de hacer un puente. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque es el camino del río Ica. Imagina, hay un fenómeno del Niño, aumento de lluvias, pues el río va a retomar su camino, su cauce, ¿cierto? Entonces,
Ahí hablamos de un río de cuenca arreica, cuando las aguas se pierden en el recorrido, no salen al océano, tampoco se quedan en una laguna. En palabras sencillas, chicos, tu río se seca. Esa es la cuenca arreica. Y ahora aquí ya para terminar, mira, si vemos ríos a nivel mundial no terminamos nunca. Pero al menos que conozcas los 3 ríos más largos del mundo. ¿Sí? El primero, el Amazonas, ahí no creo que tengas dudas. Segundo, el Nilo en África. Y en tercer lugar, que esta fue pregunta de Uni, ¿no? Preguntaron por el tercer río más largo del mundo, el Yangtze-Kiang en China, conocido también como río azul. ¿Sí? Entonces, chicos, con eso estamos terminando el tema de hidrosfera. Gracias. Chicos, ahora vamos a reforzar la parte práctica del tema de hidrosfera con algunas preguntas. ¿Sí? Vamos. Dice, el agua en los continentes presenta una compleja distribución geográfica. Aunque no conforman el mayor volumen existente en la hidrosfera, sí vamos a tener que encontrarla en el planeta y cómo está conformada. Ahora, nos piden el valor de verdad o falsa, ¿no? Sí, respecto a la información que nos están dando. A ver, dice, número 1, el mayor volumen del agua continental se encuentra en el subsuelo. A ver, si hablamos del mayor volumen de agua continental, estamos hablando solo del agua en los continentes, dejamos de lado el agua en los océanos. Chicos, recordando, el mayor volumen de agua en los continentes se encuentra en el subsuelo. No, ¿cierto? El mayor volumen de agua se encuentra en los glaciares. En segundo lugar está en el subsuelo y ya en tercer lugar vienen los lagos y ríos. Entonces la primera premisa sería falsa. Luego dice, las aguas lénticas son estudiadas específicamente por la hidrogeología. A ver, cuando hablamos de aguas lénticas, acuérdate, léntica viene de lento, como agua en reposo. Estamos hablando de lagos, lagunas. Chicos, y la hidrogeología estudia agua subterránea, sería agua freática. En este caso, las aguas lénticas son estudiadas, ejemplo, por la limnología, que es la que estudia lagos, lagunas. Entonces, la segunda premisa también sería falsa. 3. Los glaciares y casquetes polares conforman parte del agua freática. Recuerda que el agua freática es el agua del subsuelo. Y si estamos hablando de glaciares y casquetes polares, pues es falso, porque no vamos a encontrar esta reserva de agua en el subsuelo. Y la última premisa, número 4, dice, la hidromasa continental es básicamente agua dulce. Estamos hablando de la cantidad de agua en el continente. Y claro, chicos, la mayor parte de agua dentro del continente es agua dulce. Solo en algunos lugares vamos a encontrar algunos lagos que eran mares de agua salada, pero la mayor parte es agua dulce. Entonces, esta última premisa sí sería verdadero. Viendo las alternativas sería, ¿no? 1 falso, 2 falso, 3 falso y 4 verdadero. La clave sería casita. Listo, chicos, vamos por la siguiente pregunta. Dice, el Océano Pacífico brinda grandes oportunidades de desarrollo para nuestro país. Indique cuál sería una de ellas. Tú sabes, chicos, que la principal importancia de los océanos no es la pesca, sino tiene que ver con el comercio. Por ejemplo, en este contexto de la pandemia del COVID-19 nos vimos muy afectados porque se pusieron restricciones a las importaciones y exportaciones. Y estas importaciones y exportaciones no las hacemos vía aérea, sino vía marítima, ¿cierto? Es por eso que el océano juega un papel muy importante en nuestras actividades económicas y desarrollo. Ahora, me están pidiendo a mí cuál es una alternativa, ¿no? Una oportunidad de desarrollo para nuestro país. A ver, dice, ¿permite el comercio con países europeos abaratando costos? Chicos, nosotros podemos exportar, importar a través del Océano Pacífico a Europa. No, ¿cierto? Falso. Entonces la primera, descartado. Luego, nos conecta con grandes mercados como el alemán y el brasileño. Chicos, ¿nosotros comerciamos con Brasil vía Océano Pacífico? Falso, tampoco entonces.
Letra C, dice, genera oportunidad de comercio con países desarrollados como China, Japón y Rusia. Profesora, China, Japón y Rusia están al otro lado del Océano Pacífico. Por lo tanto, esta sí sería una opción de desarrollo, ¿no? Incluso hay comerciales donde salía tu Big Cola en países asiáticos y pues estos productos son llevados a través del Océano Pacífico. Listo, chicos, entonces la clave en la pregunta número 8 sería casita. Continuando con la pregunta, chicos, vamos. Dice, es el ascenso y descenso del nivel del mar por atracción gravitacional de la luna y el sol, ¿no? Profesora, recordando movimientos de las aguas oceánicas, si hablamos del cambio de nivel, ¿cuál sería la respuesta? A ver, olas, no, porque las olas son movimientos ondulatorios superficiales. Tsunami es un tipo de ola, ¿no? Una de origen sísmico. Ya, pues la respuesta sería mareas, porque las mareas es el cambio del nivel medio. ¿Recuerdas? Marea viva puede que suba o baja, o marea muerta cuando el nivel de las aguas permanecía constante. No te olvides que la resaca, sí, profesora, resaca domingo en la mañana, no. La resaca, chicos, es el movimiento de retorno de las aguas una vez que una ola revienta, ¿no? Entonces, aquí en este caso me preguntan por el nivel de las aguas y la respuesta sería mareas. Siguiente pregunta, chicos. Dice, es aquel tipo de lago formado sobre una zona de fallamiento o fractura de la corteza terrestre. Entonces, cuando se refiere a estos lagos que se forman en una fractura, ¿no? En una falla de la corteza, a ver, los de barrera, no, porque recuerda que los lagos de barrera son aquellos que se forman tras un derrumbe, no son muy efímeros, peligrosos. Luego, los volcánicos, chicos, los lagos volcánicos se les conoce a aquellos que se forman en el cráter de un volcán, y no estamos hablando de ellos. Tectónicos, claro, esta sería la respuesta, porque son aquellos lagos que se van a formar en las fisuras, en las rupturas de la corteza. Tú sabes que nuestra corteza se está moviendo, las placas tectónicas. Bueno, se generan fisuras, partes hundidas, donde se va a almacenar el agua. Ejemplo, nuestro lago Titicaca. Entonces, chicos, confirmado, la respuesta sería clave C, lagos tectónicos. Chicos, vamos. Siguiente pregunta, lee conmigo. Dice, es aquella parte de un río conformado por la concavidad o lecho por donde discurren sus aguas. Profesora, me están hablando del camino por donde el río va a transcurrir. Entonces, ¿caudal? No, recuerda, el caudal es el volumen de agua que transporta un río. No. Régimen es la variación del caudal, que puede variar o no durante el año. La respuesta sería, chicos, cauce, porque el cauce es el camino por donde se va a desplazar el río, que puede ser profundo, puede ser poco profundo, ancho o angosto. A eso se refiere con concavidad, por donde se desplazan las aguas. Solo para recordar, cuenca, recuerda, es todo el área donde el río va a recolectar sus aguas. Y el curso es el tamaño del río, la longitud desde donde nace hasta donde desemboca, que puede haber un curso corto, un curso largo del río, ¿sí? Pero en esta oportunidad la respuesta sería la clave C, cauce. Vamos con la siguiente pregunta. El área continental cubierta por agua oceánica y que se extiende con pendiente suave hasta la isóbata de 200 metros. Profesora, me están preguntando por aquella parte del océano que es de suave pendiente, ¿no? No es muy inclinada y se encuentra como máximo hasta los menos 200 metros. Entonces, recordando morfología submarina, profesora, es esa primera parte, ¿te acuerdas? Cuando vas a la playa y empiezas a entrar al agüita, ¿de quién estamos hablando? De el zócalo. Profesora, pero no veo clave zócalo, ¿qué hago? Recuerda el otro nombre, también se le conoce como plataforma continental. Entonces nuestra respuesta sería dado, plataforma continental.